y propiedades. Bien. El punto número 1 les dice que tienen que realizar el diagrama de Venn y en función de ese diagrama tienen que ir clasificando cada uno de esos números en, por ejemplo, naturales, enteros, racionales y irracionales. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora, cuándo son naturales, cuándo son enteros, cuáles son racionales e irracionales. La clasificación de diagrama de Venn se basa en que están los números naturales, que están compuestos por los números positivos, ¿sí? Solo los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Bien? Los números enteros son los números negativos, el 0 y los números positivos. Entonces, hasta ahí vamos viendo el diagrama. Dice que dentro de los números enteros, es decir, por ejemplo, el -3, el 2, el 0, están los números naturales, que serían solamente el 1, el 2, el 3, el 0, ¿sí? Luego también tenemos, representado por la letra Q, los números racionales, que son los números que si lo vemos de forma decimal, eso vamos a entrar a ver aparte. Si lo vemos de forma racional, perdón, de forma decimal, son los números que son exactos o periódicos. Bien, ahí ven bien cómo voy escribiendo. Por ejemplo, el 2,5 es un número decimal exacto, ¿sí? Porque no sigue teniendo otras cifras decimales después de la coma. ¿En qué se diferencia con los números irracionales, que está representado el campo por la letra I? En que los irracionales tienen infinitas cifras y no se repiten, no siguen ningún patrón. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un número irracional va a ser 2, 5, 1, 3, 4 y ahí sigue. ¿Bien? Ese es un número irracional. Y los números racionales pueden ser así exactos o también pueden ser periódicos, es decir, tener infinitas cifras, pero van a seguir un mismo patrón. Por ejemplo, 2, 5, 5, 5. ¿Sí? Siempre va a seguir un patrón. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Los naturales son todos los positivos, los enteros son todos los negativos, el 0 y los positivos. Los racionales pueden ser decimales exactos o pueden ser también así periódicos. Y los irracionales son los números decimales que tienen infinitas cifras pero que no siguen ningún patrón. Y bueno, en toda esa clasificación de números componen el campo de los números reales representado por la letra R. ¿Bien? Bueno, acá en racionales y irracionales yo les explico con decimal, pero recuerden que también un número decimal puede estar expresado en forma fraccionaria. Por ejemplo, si yo le pongo 1 dividido 3 y me preguntan qué tipo de número es, yo a este número que está escrito de forma fraccionaria lo puedo pasar a forma decimal y ahí puede ver mejor qué tipo de número, con qué tipo de número estoy trabajando. 1 dividido 3 sería 0,3333. ¿Qué quiere decir eso? Acá salió algo raro. Que sería 0,3 periódico. ¿Sí? El sombrerito indica periódico, que el 3 se repite muchas veces. Entonces, bueno, sabiendo eso, por ejemplo, el trabajo práctico número 1 les dice el número -12, 14. Vamos a hacer algunos ejemplos nada más, ¿sí? -12 sobre 4. ¿Qué tipo de número sería ese? ¿Qué dijimos? Como ¿Sería está en entero? forma fraccionaria, muy bien, sí, sería un entero. ¿Por qué? Porque el -12 sobre 4, si yo hago la división, la fracción esa me da 3. ¿Qué 3? Negativo. Entonces es un entero, ¿sí? ¿Se entiende? Como voy analizando cada uno de los números. Por ejemplo, el 1,5 y con un sombrerito, que dijimos que era periódico. El 1,5, ¿qué tipo de número sería? ¿Racional? Racional. Racional, muy bien. Racional. Entonces el que está al lado, que es 0,13,
A ver, no, 0,1 y después el 3 periódico. Vamos a ponerlo acá. Irracional también. También sería racional, ¿sí? Porque tengo infinitas cifras, pero se repiten, ¿sí? Sigue un patrón el número periódico. Bien, por ejemplo, el menos 3 elevado al cubo. ¿Qué tengo que hacer antes de decir qué tipo de número es? Tengo que calcular eso, ¿no? El menos 3 elevado al cubo, ¿qué número sería? 27. Menos 27. Menos 27. Menos 27. ¿Por qué menos 27? Porque yo, además de elevar al cubo el 3, también tengo que elevar al cubo el signo negativo. Entonces me quedaría 3 por 3 por 3, 27. Menos por menos, más. Por menos, Menos. menos. Entonces me queda menos. ¿Se entiende? Entonces no solo se eleva el número, sino que también el signo. Entonces menos 27 es un número entero, perfecto. Bien, y así van a ir haciendo en los demás puntos. Por ejemplo, vamos a ver el pi, que es la clásica que siempre va, que siempre lo nombra. El pi, ¿qué tipo de número es? ¿O es igual a quién? Irracional. Irracional, bien. ¿Y por qué? Si yo tendría que justificar, ¿por qué es un número irracional? El pi a cuánto equivale. Tiene una respuesta infinita. No es un número exacto. Muy bien, no es un número inexacto, tiene números decimales infinitos, las dos respuestas son correctas. Perfecto, porque el número pi es 3,14, creo que sigue el 1 y excepto, y siguen más numeritos, ¿sí? Y por ejemplo, si yo les digo vamos a complicarla más, el menos raíz cuarta de menos 16. ¿Qué número es este? Un número imaginario. Muy bien. Vamos a explicar esto. Las raíces con índice par, si este es un índice par, así el 2, el 4, el 6, el 8, las raíces con índice par no admiten números negativos, ¿sí? ¿Cómo verifico esto? Ustedes ponen en la calculadora, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 16 y le va a salir error. Si el que tenga una calculadora a mano lo puede verificar. ¿Por qué sucede? Porque no puedo calcular la raíz de números negativos. Bien, entonces como este número no existe dentro del campo de los números reales, porque ustedes ahora están viendo solo números reales, vamos a decir que es un número complejo, ¿sí? Es un complejo. Sería un número imaginario que está dentro del campo de los números complejos, ¿bien? ¿Se entiende? Entonces siempre recuerden esa reglita, que las raíces de índice par nunca admiten un número negativo. Bien. Y bueno, los demás están sencillos. Vamos a dar otro difícil, por ejemplo, que yo he visto. Bueno, no difícil, sino que es como para pensar. Si yo le pongo pi más 2, ¿qué tipo de número sería? Irracional. Muy bien. Sigue siendo irracional. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean una expresión así, o así como esta cúbica, siempre tienen que resolverla y tener un número decimal para ver qué tipo, decimal o entero, sea el resultado que salga, para ver qué tipo de número es, ¿sí? Entonces yo voy a resolver esto primero, si no lo puedo ver a simple vista. Digo, bueno, el pi es 3,14 y etcétera. Más 2, ¿cuánto me va a dar? Sumo enteros con enteros, me va a dar 5,14 y los demás números, ¿sí? Entonces este 5,14 va a seguir siendo un número irracional, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo se analiza? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ahí pueden ir escribiendo. Si no entendieron alguno, si vamos bien. Entonces, esa sería la clasificación de los números por el diagrama de Venn. Luego en el punto 2, bueno, tienen que poner verdaderos o falsos y las 6 opciones que tienen. Disculpa, ¿me podría enseñar en la calculadora cómo se aplica la letra E? ¿O cómo se la La E. calcula? Sí, Sí. Darío, ¿tenés calculadora? Porque no tengo ahora.
Sí, ahora lo voy a buscar. Esperen 2 segundos. Bueno, vamos viendo otra cosa y ahí mi compañero les muestra cómo ver el valor de E, ¿sí? Muy bien, así me gusta que pregunten. Cualquier cosa que tengan dudas, pregunten, chicos, ¿sí? El E vale 2,7 y bueno, tiene más cifras, pero ahora vamos a explicar cómo se pone, ¿sí? Se pone la letra E elevado a la 1, pero ya vamos a ver. Bien, vamos a ir entonces al punto 2. ¿Algún ejercicio ahí que no entiendan? Por ejemplo, ven el punto 2b, era como yo les contaba recién. Les dan un 3 más raíz de 2. ¿Qué tengo que hacer ahí? Colocar verdadero y falso. Claro, tengo que colocar verdadero o falso y antes de colocar verdadero o falso yo tengo que ver qué tipo de número es este para ver si está correcto o no. Para ver qué tipo de número es, yo lo puedo calcular con una calculadora o sabiendo también definición, ¿sí? El raíz de 2 es un número irracional, así como la raíz de 3, la raíz de 5, la raíz de 6. Todas las raíces que no tengan un resultado exacto van a ser números irracionales, ¿sí? Y si ustedes quieren también jueguen mucho con la calculadora, también es algo que les recomiendo. Empiecen a calcular, por ejemplo, calculen raíz de 2, calculen raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6, y van a ver cómo la mayoría, o si no son todos, la mayoría son números irracionales, tienen infinitas cifras y ninguna se repite, ¿sí? Entonces, al ser un número irracional, si le sumo 3, un entero 3, va a seguir siendo un número irracional. Por lo tanto, esa B es falso. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí. Ahí Bien. hicieron una pregunta yo. La letra E es un número irracional, ¿sí? Porque es 2,7 y sigue teniendo más cifras acá. No me sé todas las cifras, pero sé que tiene muchas cifras. Ahí, bien, ahí Alberto. Ya encontré Bueno, la calcu. Bueno, ahí entonces vayan a la pantalla ahora de Darío. Darío Ezequiel dice, y ahí él le va a mostrar cómo ver el valor de E. Creería que son las mismas. No me acuerdo bien si está. Si buscan la letra E, está abajo, abajo del 3, creo. Si la encuentran por ahí, está en rojo o en otro color. Sí, la letra E está en rojo y la Pi yo le tengo en amarillo. Bueno, cuando está en rojo, ustedes se dan cuenta que para marcar, Utiliza. para utilizar la letra, el número E, ustedes tienen que apretar el que dice arriba alfa. Alfa primero. No sé si ve bien. Alfa. Sí, se ve Sí. bien. Aprietan alfa y después se van y eligen el botón que dice E. Aprietan alfa y aprietan el E y les aparece el número. Y ahora para ver el valor Le numérico, ponen igual. y ahí dice 2,71, 82, 8, etc. Y ahí ven cómo si es un número irracional. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, volvemos a la pantalla. Entonces ya saben, cuando aparezca un número en rojo o algún símbolo en rojo, tienen que poner alfa y siguiendo el símbolo que quieren. Y para poner Pi el contrario sería GIF. Sí. Claro, es con shift. Bueno, ahí sigo, amigo. No, continúa. No. Ya Bien. creo que se arregló la duda. Sigo. Bueno, entonces ahí también perfecto que pregunten cosas sobre la calculadora, porque también suele ser un punto de error muy común, digamos, la calculadora, usar paréntesis, cómo elevo, cómo saco raíz, cómo saco pi, cómo saco e, ¿sí? Si bien hay calculadoras muy diferentes, en la mayoría se utilizan igual las últimas. Bueno, entonces ahí tenemos el punto 2, por ejemplo, el F dice que la raíz cuarta de menos 16 es un número no real, y ese que es verdadero o falso. Verdadero.
verdadero, ¿sí? Porque dijimos que las raíces de índice par no admiten números negativos. Entonces no va a ser un número real, va a ser complejo. Que bueno, ahí directamente ustedes le dicen no real por ahora. Bueno, vamos a... ¿qué sigue? Bien. Hay que representar en la recta numérica. Para representar en la recta numérica vamos a hacer una recta y vamos a ubicar, bueno, no se ve, los numeritos desde el 0 para arriba positivos y para abajo negativos, es decir, para la derecha positivos y para la izquierda negativos, ¿sí? Entonces ponemos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Esto es algo que van a utilizar siempre, ¿sí? Para la derecha positivos, para la izquierda negativos. Y antes de saber, de poder clasificar cada uno de esos números en la recta real, ustedes los tienen que pasar a forma decimal para que lo puedan ver mejor, ¿sí? El 4,5, el menos 6 séptimos, el 1,5 periódico, ya lo tenemos en forma decimal, por ejemplo, el 1,5 iría acá más o menos, un poco más adelante, pero ahí. Entonces ahí pongo 1,5 periódico, ¿sí? Luego tenemos el menos 0,14, acá, menos 0,14. Luego tenemos el, a ver, menos raíz de 2. Y si ustedes calculan, más o menos les da 1, ay, no tengo mano, no calculo. 1,41. 1,41. 1,41. Entonces ponemos acá. 1,41 va antes del 1,5, porque ¿cuál es más chiquitito? ¿El 1,4 o el 1,5? El 1,4. Entonces acá tenemos raíz de 2 y el menos raíz de 2, por lo tanto, va para esta parte izquierda. Fíjense siempre que avanza así. Entonces va menos 1 a 2. Acá está el menos 1,5, entonces más o menos por acá estaría el menos raíz de 2. La imagen en grande. Yo puedo mostrar la imagen en grande solo si alguien no está en computadora, porque cuando yo inclino así, a los que están en compu le va a aparecer la pantalla dada vuelta. Por eso lo ponemos de esa forma. Así que si alguien no tiene problema, yo enfoco así. Si nadie tiene problemas. Bueno, parece que no. Ahí tenemos uno en PC. Bien, vamos a seguir así. Igual, recuerden que este video también lo están grabando y lo van a subir a YouTube por si quieren verlo desde la compu más grande y así. ¿Sí? ¿Quién? Néstor. Una consulta. Sí, decime. El número que mencionó recién, menos 1,4, no sé cómo. ¿De dónde lo sacó? Yo no lo anoté así. Ah, era el raíz de 2 es igual a 1,41 y bueno, y ahí siguen los decimales. Y el menos raíz de 2 sería menos 1,41 y siguen los decimales. De ahí lo saqué. ¿Esa era tu pregunta? Sí, lo que pasa es que yo anoté mal el número. Ah, Gracias. claro, no, de nada, está bien. Entonces ven como cuando tengo raíz o cuando tengo algún tipo de ejercicio, primero lo paso a decimal y una vez que tengo todos los números en forma decimal, recién lo empiezo a ubicar en la recta real. Y en la recta real yo prefiero ubicarlos con la forma original que me dio el ejercicio, ¿sí? Para que no haya confusión, porque como el ejercicio dice representar los números en la recta real, hay que poner esos números que les pidió, no los que están acá en decimal. Esto es una ayudita nada más. Bien. Bueno, vamos a seguir, si no, bueno, y de menor a mayor, eso le sirve para poder ubicar bien acá en la recta real. ¿Quedó alguna duda de eso? Así pasamos a otro punto.
No. Bien. Ninguna. 4. Bien, sean los números reales no nulos. Reales no nulos quiere decir que no tiene que ser el 0. Eso significa indicar si lo que se afirma es verdadero o falso y justificar con la propiedad correspondiente. Bien, vamos a ver entonces propiedades ahora. En propiedades acá de la distributiva y potenciación. Bien, tenemos por ejemplo, seguro la conocen, la propiedad en sí, el punto 1. ¿Qué significaba no nulos? No nulos es menos el 0. Nulo es el 0. Bueno, en el punto A, por ejemplo, estamos aplicando una propiedad distributiva. Ahí pueden ver porque acá... Ahí está. Sí. Se me había cortado un poquito. Bueno, porque tenemos la propiedad distributiva. La propiedad distributiva dice que yo puedo cambiar de lugar. No, no es la distributiva. El orden Perdón. de los números Es no la... está correcto. Sí, pero esa no es la distributiva, me estaba confundiendo con el otro ejercicio. El orden de los, por ejemplo, sumandos o de los factores, en el caso de la multiplicación, no afecta el producto o la suma, es la conmutativa. Esa es la 1. Más x igual a x más 3 medios, ¿sí? Entonces, el orden no afecta el resultado en la propiedad conmutativa. Ya vamos a ver el caso de la distributiva. La conmutativa. Entonces, las operaciones que pueden ser conmutativas son la suma y la multiplicación. ¿Sí? Es lo mismo decir 3 medios más x que x más 3 medios. Entonces, eso sería verdadero. ¿Cuál es la justificación? Este ejercicio cumple con la propiedad conmutativa respecto de la suma. Esa es la respuesta. ¿Se entiende cómo justificar y por qué? Sí. Entonces, estas dos operaciones son conmutativas. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos el B, 7x igual a 5x más x2, dice. Por ejemplo, acá, ¿es lo mismo decir x2 que 2x? No. ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Y es lo mismo, muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos que la suma y la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa. Entonces yo puedo cambiar esto es una multiplicación, ahí hay un puntito, ¿sí? Yo puedo decir x por 2, que es 2 por x. Entonces yo podría decir 5x más 2x. ¿Bien? Entonces ahí pueden ver cómo acá también tenemos la propiedad conmutativa, pero ahora respecto de la multiplicación. Y yo sé que si sumo x con x, que tengo x con x, y si la sumo me va a dar 7x, por lo tanto es verdadero. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí. Luego, muy bien. Luego, por ejemplo, tenemos el punto C. Igual si estoy diciendo muy rápido las propiedades, recuerden que va a quedar grabado. Así las pueden ver, o si me pueden ir siguiendo, pueden ir anotando lo que voy diciendo. El punto C, tenemos 3 números, 3 valores, 3x e y que están elevados al cuadrado. ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Está elevando cada uno de estos elementos al cuadrado. Sí, miren, el 3 al cuadrado da 9, x al cuadrado da x al cuadrado, y al cuadrado es y al cuadrado. Es decir, está distribuyendo la potencia. Entonces ahora sí vamos con la distributiva. La distributiva solamente se va a aplicar en la multiplicación
en este caso en la multiplicación. Y en la suma, a ver, acá está. Estamos hablando respecto de la potencia, ¿no? Y en la suma, no. Entonces, yo nunca puedo en una suma distribuir mi potencia, ¿sí? Entonces, este es falso porque la potencia no es distributiva respecto de la suma. ¿Se entiende? Sí. Solo es distributiva respecto de la multiplicación. Entonces, si yo, por ejemplo, hubiera tenido 3x y, así multiplicando elevado al cuadrado, ahí sí yo podría decir, distribuyo esta potencia porque acá tengo una multiplicación. Entonces me quedaría 9x al cuadrado y al cuadrado. Pero en la suma no. Hagamos el punto F, dice un compañero ahí. A ver. El punto F dice... con X distinto de Y. Acá X y un signo igual tachado, que quiere decir distinto, me está diciendo que X e Y no son iguales, ¿sí? Los valores de estas letras no son iguales, es decir, si X vale 5, Y no puede valer 5. Eso significa esto. Acá, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Falso. Porque la potencia tampoco es distributiva respecto de la resta. ¿Sí? Entonces también vamos a decir, vamos a completar acá lo que estábamos escribiendo, es distributiva respecto de la multiplicación y de la división. De la suma y la resta no es distributiva. ¿Se entiende? Distributiva, multiplicación y división, no es distributiva en la suma y en la resta. Estamos hablando de propiedades de potencia. Entonces esto no puedo hacer nunca. ¿Qué más? A ver, otro ejercicio que quieran hacer. Ah, el G, faltaría ¿Lo explicar. puedes explicar otra vez? El F. Sí. Dale. Que la propiedad distributiva respecto de la potencia solamente se aplica en la multiplicación y en la división, en la suma y en la resta no. Es decir, este 3 de potencia no lo puedo distribuir para acá y para acá. ¿Por qué? Porque acá hay una resta, ¿sí? Si hubiera una división, como esta, yo sí puedo aplicar. Puedo decir, distribuyo el 3 para acá y distribuyo el 3 para abajo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la suma. En la suma no puedo distribuir, pero en la multiplicación sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de esto? El ejercicio F es falso porque la potencia no es distributiva respecto de la resta. Si lo quieren aumentar, solo es distributiva respecto de la multiplicación y la división. ¿Se entiende? Ahora... Sí. Y esto, bueno, después les puedo hacer un cuadrito. Creo que mi compañera había mandado un cuadrito de las propiedades de la potencia. Están ahí como para que lo sepan de memoria. Otra propiedad de la potencia es esta. Bueno, acá el 5 me salió medio. Es esta. Esto por lo general le dicen potencia de potencia. ¿Por qué? Porque tengo una potencia que es a la quinta elevando otra potencia que es al cuadrado. Las potencias de las potencias, cuando tengo así dos potencias, se multiplican. Es decir, que tendría 2 por 5, 10. ¿Sí? Y acá me dice 7. ¿Qué es lo que hicieron acá? Sumar las potencias. Y no se suman. La potencia de potencia se multiplica. Por lo tanto, este es falso. ¿Por qué? Porque en los ejercicios potencia de potencia, los exponentes se multiplican.
y acá lo sumó. Esa sería la justificación. Se empezó a cortar un poquito, yo. Un poquito. ¿Se ve borroso o se corta la voz? Un poquito de humo. Ay, Pero igual, seguí, creo que ya volvió a la vida. bueno, me avisan cualquier cosa. Por ejemplo, la compañera dice el E. El E también tenemos una propiedad distributiva, pero ya no trabajando con la potencia, sino solamente con, en este caso, la resta y la multiplicación. Cuando yo tengo acá una multiplicación y luego tengo un paréntesis, yo puedo distribuir, ¿sí? Porque ahí se cumple la propiedad que la multiplicación es distributiva respecto de la suma y la resta. Es decir, que yo puedo distribuir 2 para el 5 y puedo distribuir 2, raíz de 2 para la x. Y me quedaría raíz de 2 por 5, que es lo mismo que poner esto, solamente lo cambio de lugar. Y raíz de 2 por x, raíz de 2 por x. ¿Qué signo me quedó? Negativo. Bien, entonces esto es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque la multiplicación es distributiva respecto de la suma y la resta. El punto H. X elevado a la menos 1/3 es igual a menos 1 sobre x al cubo. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos un exponente, es decir, una potencia cuyo exponente es negativo. ¿Qué pasa con los exponentes negativos? Yo los puedo convertir en positivos. ¿Cómo? Simplemente pasando esta base al denominador. ¿Bien? Entonces, vamos a seguir eso. Paso la base al denominador, ¿sí? Y lo elevo a la potencia positiva. Arriba se completa con 1 y me queda este numerito. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles los pasos? La potencia se convierte en positiva pasando la base al denominador. Simplemente eso. ¿Y acá qué es lo que hicieron? Me dieron vuelta el exponente y acá me cambiaron de signo. ¿Sí? Así que no cumplieron la regla. Dieron vuelta mal este exponente y este signo no sigue estando. Por lo tanto, ese es falso. Vamos a practicar un poquito más de esto, por ejemplo. 5 elevado a la menos 2. ¿Cómo sería el numerito? El 5 abajo y el 1 arriba. Muy bien, el 5 pasa al denominador, completa arriba con 1 y el 2 Al 5 elevado al... al 5, muy bien, y queda positivo. ¿Ven cómo se convirtió en positivo? Y puede haber otros casos, por ejemplo, donde tenga una fracción. 1/2 elevado a la menos 3. Vamos a hacer sencillitas para que después puedan hacer las complicadas. ¿Cómo pasó esto a positivo? A potencia positiva. Al Muy elevado a la bien. 3. Muy bien, el 1 va a pasar abajo y el 2 va a pasar arriba. Arriba. Y el 3 queda como positivo, ¿sí? Entonces, bueno, 2 sobre 1 solamente quedaría 2 al cubo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Eso es lo que pasa con las potencias negativas. ¿En qué otro punto me pedían? H. Ya está. Y muy bien, esa era la última propiedad que queda de potencia. X más Y a la quinta es igual a X más Y al cuadrado, X más Y al cubo. Verdadera. Bien. Me dice
Mm, muy bien, es verdadera. ¿Pero por qué? Porque la potencia cumple una propiedad que cuando yo tengo dos potencias de igual base, recuerden siempre las partes de una potencia. La base siempre es este numerito y este que está acá es el exponente. Exponente, base. Cuando yo tengo multiplicaciones de igual base, de potencias de igual base, la base se va a mantener, ¿sí? Mantengo la misma base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se suman. 2 más 3, 5. Cumple esa propiedad entonces la potencia. Cuando tengo potencias de igual base, las bases se mantienen y los exponentes se suman. Cuando tengo división, por ejemplo así, cuando tengo división, las bases se mantienen y el exponente se resta. Entonces me quedaría 2 menos 3, ¿cuánto es? 1. Menos 1, ¿no? Siempre siguiendo este mismo orden. Muy bien. Bien, ahí la compañera dice, no entendí este de acá. ¿Por qué el 3, no el 1? Porque todo este número, todo este 1/2, está elevado a la menos 3. Por lo tanto, cuando yo lo voy a pasar, digamos, todo este número está elevado a la 3 positivo. Por eso es que lo pongo arriba. Acá, digamos, yo lo ponía abajo porque también lo pueden poner arriba, porque, por ejemplo, si yo pongo el 3 acá, lo mismo va a ser el mismo número, ya que 1 elevado al cubo también es 1. Lo pueden pasar así también. ¿Se entiende ahí? Es como que todo el número está elevado a esa potencia. Bueno, entonces acá vimos la propiedad de la potencia, que cuando hay multiplicación de igual base, los exponentes se suman, y cuando hay división, los exponentes se restan. Esas serían todas las propiedades de potencia. Vamos a ver el punto 5. ¿Qué tal vamos hasta ahora? El punto J no tengo. Ah, sí tengo J. Bueno, el punto J también es verdadero porque todas las propiedades que se aplican para la potencia son las mismas para la raíz. Es decir, la raíz es distributiva respecto a la multiplicación y a la división, pero a la suma y a la resta no. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende? Entonces yo puedo poner, vamos a hacer con números más chiquititos para que no escribir tanto. Por ejemplo, si yo tengo raíz de z por raíz de 2j, es lo mismo que poner una sola raíz z por 2j. ¿Se entiende? ¿Cuál es la justificación? Que la raíz, la radicación es distributiva respecto de la multiplicación y de la división, pero no en la suma y en la resta. Por ejemplo, si yo tengo z más j, yo puedo poner raíz de z más raíz de j. No, Sí. No, 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 muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos que la raíz no es distributiva respecto de la suma y la resta, solo de la multiplicación y la división. ¿Se entiende? Era lo mismo que la potencia. Muy bien, no, no. Bueno, ahora sí pasamos al punto 5. Calificar como verdadero o falso justifica la respuesta. Bueno, acá también tenemos propiedades. Ahora más que nada nos dan números, así que en este ejercicio lo pueden hacer con la calculadora verificando el numerito que esté de un lado de un miembro y del otro, pero sí o sí tienen que poner la respuesta justificada, es decir, qué propiedad se aplicó o qué propiedad no se aplicó. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo puedo poner esto en la calculadora, pongan 2 más 3 por 4.
y van a ver que les da 14. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, bueno, esto es falso, solo con la calculadora, pero yo tengo que saber por qué. ¿Por qué es falso? Porque acá la propiedad que no se está cumpliendo es la resolución de ejercicios combinados. En los ejercicios combinados, ¿qué operaciones se resuelve primero? La multiplicación y división. Muy bien. Siempre se resuelven primero las multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Siempre yo tengo que resolver esto. 3 por 4 es 12. Más 2, 14. Bien. No puedo decir 2 más 3, 5 por 4, 20. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con un orden de resolver ejercicios combinados. Para resolver ejercicios combinados, hay un orden. El primero va a ser, bueno, separar en términos. Se separa en términos siempre en los signos más y menos. Ay, no sé si van a entender mucho mi letra. El segundo va a ser resolver paréntesis. El tercero va a ser resolver raíces y potencias, si es que hay. El cuarto va a ser multiplicaciones y divisiones. Y el último paso es recién resolver lo que son las sumas y las restas. Ese es el orden para resolver un ejercicio combinado. Entonces nunca me puedo saltear un paso. No puedo resolver esta suma que está en el último puesto si yo todavía no resolví la multiplicación. ¿Se entiende? Sí, se separa en términos en los signos más y menos. ¿Se entiende eso, chicos? Por eso es falso. Sí. Bueno, vamos a ver otro. Uy, vieron mi desastre. B. 2, 3, 5. Más 2 por 3, 2 por 5. Bueno, me comí los puntos. Ahí está. Vuelvo a repetir. Acá entonces yo puedo resolver con el calculador y ver si es verdadero o falso, pero sí o sí tengo que saber cuál es la justificación con propiedades. 2 por 3 por 5, ¿cuánto sería? 6, 30. Y acá 2 por 3 me daría 6. Y acá 2 por 5 me da 10. Entonces me da 16 igual a 30. Entonces va a ser falso. ¿Bien? ¿Cómo sé que es falso? Por propiedad también. Justamente fíjense otra cosa acá. Yo como resolví esta parte, siempre resolviendo primero multiplicaciones y luego recién la suma. Acá como son todas multiplicaciones no pasa nada. Bien, entonces yo acá no puedo separar, digamos, asociar estos valores aplicando una suma. A ver, otro. El C. $14 más 2 por 3 igual a 20. 2 por 3, ¿cuánto es? Siempre resuelvo la multiplicación primero, 6. Y luego resuelvo la suma, 14. Entonces me queda 20. Bueno, yo lo estoy haciendo mentalmente. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora si quieren. Este es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Porque si Porque se cumple Aplicó la los propiedad. Muy bien, se cumple el orden de resolver un ejercicio combinado. Estos son ejercicios combinados porque se combinan operaciones. Se cumple el orden de resolver primero multiplicaciones y luego las sumas. Eso sería, digamos, la justificación. ¿Sí? Yo las digo, digamos, y después ustedes las tienen que escribir. Como les dijo mi compañera al principio, les recomiendo que hagan todo el práctico y que no se queden, porque luego se le van a acumular o no van a entender algo de uno y de otro, y va a ser un montón para estudiar. Así que de a poco vayan resolviendo y sacándose las dudas de todo. Bien. Acá, ¿qué es lo que tenemos? 5 más 3, 2,
más 3. Entonces tenemos 8 dividido 5 igual a 5 medios. ¿Es igual? No. Falso. ¿Pero por qué? Siempre va el por qué, justifique. Porque ¿Por no son qué? sumas y Un fracciones. denominador. Muy bien, también porque el denominador. Pero ¿cuál sería acá la trampita que le está poniendo acá, que también es un error común? Es simplificar exactamente el 3 y el 3. Entonces digo, bueno, me quedo 5 medios. ¿Yo puedo simplificar ese 3 con ese 3? No, No, ¿por qué no? Porque la la suma. simplificación solamente es para las multiplicaciones, ¿recuerdan eso? Si yo hubiera tenido 5 por 2 y 2 por 7, ¿me hubiera dado 5 séptimos? Sí, Sí, porque en multiplicaciones sí puedo simplificar los numeritos de numerador y denominador. Entonces, bueno, esa sería la justificación. La justificación no se aplica para la suma en fracciones. Entonces yo directamente tenía que resolverlo como lo hice de esta forma. ¿Qué más tenemos? Bueno, el E. Bueno, vamos a terminar haciendo todos los ejercicios. El E. Yo puedo distribuir este denominador para ambos números que están en el numerador. ¿Se puede hacer eso? sí. Sí se puede. Entonces reparto el 2 para el 7 más el 2 para el 5 y me queda esta suma de fracciones. ¿Bien? El F, bueno, en el F tenemos 2, 7 más 5 igual a 2 sobre 7 más 2 sobre 5. ¿Puedo distribuir los dos números del denominador para ambos, para el 2? No, No, No. porque esto está bien, el denominador puedo distribuirlo, pero esto está mal. Sí, no puedo distribuir estos dos números porque no va a ser lo mismo. ¿Y cómo me puedo verificar si estoy en lo correcto? Simplemente hago la suma, ¿sí? Para resolver una suma de fracciones, recuerden que no hay que sumar los denominadores, sino que se multiplican o se halla el común múltiplo, ¿recuerdan eso? Y se realiza la suma y van a ver que no es lo mismo. Quedaría 10 más 14. Sí, me quedaría 24 sobre 35. Ahí yo lo hice rápido. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora o lo hacen rápidamente también. Y ven que no es el mismo valor que teníamos acá. Sí, solo se distribuye un valor del denominador para acá y para acá. Sí, en suma y en resta se distribuye. Porque no cumple con la condición de la suma de fracciones. Si esto cumple con la condición de suma de fracciones, ¿por qué? Porque acá me quedan dos fracciones y yo digo, bueno, dos fracciones de igual denominador, que denominador me queda el 2. ¿Qué hago con los numeradores? Los sumo. Entonces me quedaría 12 sobre 2. Bien, esa es la forma correcta de resolver este ejercicio con fracciones. Pero esta no es una forma, separando así, no es una forma de resolver este ejercicio con fracciones. Yo no tengo que sumarlos para resolver, tengo que multiplicarlos. Es simplemente una forma de resolver ejercicios con fracciones. El G, ahí, ¿vamos bien ahí, Caro? Bien. Esto ya lo vimos, ¿verdadero o falso? falso, ¿Por qué? porque se multiplica. Muy bien, porque, ¿cómo se llamaba esto? En la... Potencia de otra potencia. Exponente. Muy bien, en la potencia de potencia los exponentes se multiplican y acá que hicieron lo elevaron, entonces falso. Y ustedes ya solo van respondiendo con su justificación teórica. Tenemos el 32 elevado a la 3 y 32 elevado a la 3.
Ahí está. Ah, Sí, ahí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A ver, ¿quién me dice? Una forma de ver si este ejercicio es verdadero o falso, y aprovechando eso vamos a ver otra cosa de potencia, es que todas las raíces se pueden expresar como potencias. ¿Sabían eso? ¿Cómo? Pongo la misma base, 32, el índice que está acá va a ser el denominador, 2, y la potencia que está acá va a ser el numerador, 3. ¿Sí? Entonces ya tengo una potencia fraccionaria. Vuelvo a repetir, todas las raíces se pueden expresar como una potencia fraccionaria. El índice va abajo y la potencia de acá va arriba. Simplemente eso. Entonces ahí yo puedo ver quizás más claramente mi ejercicio. Acá entonces tengo 32, abajo va a ir el 2, arriba ¿qué número va a ir? El 1. El 1, y ese número está elevado a la 3. ¿Qué es esto? Potencia de otra potencia. Potencia de potencia, se multiplican, 1 por 3, 3 sobre 2, y fíjense que me quedó lo mismo. Entonces, verdadero, ¿sí? Yo puedo acá afectar mi orden. Y bueno, también recuerden esto siempre, que también lo van a utilizar, pasar de raíz a potencia y de potencia a raíz. Y bueno, ese era el último ejercicio. Vamos al último ejercicio de hoy. Ay. Uy, esperen que me perdí. ¿Dónde está? Ejercicio 6. Lo que tenemos que hacer acá es aplicar todo lo que vimos antes, ¿sí? Todas las propiedades. Bueno, vamos a hacer 2. ¿Cuál quieren hacer? Pónganse de acuerdo. Hagamos el C, ¿les parece que está un poco largo? O el B. Hagamos los que parezcan más difíciles. El B. El B, ¿no? Ese está más largo. Hagamos el B todo junto entonces. Tenemos raíz de B por A más B elevado a la 1 medio, A más B elevado a las 3 medios, elevado a la 1 medio, sobre A elevado a las 3 medios, A la 1 medio, B a la 1 medio y B. ¿Bien? Lo que tengo que hacer entonces es aplicar todas las propiedades que vimos anteriormente de potencia. Fíjense acá, ¿qué tenemos en el denominador? ¿No es menos? Menos. Acá es un menos, ¿no? Sí, En lo, menos 2. Sí, en la primera no va menos. no lo veo bien, pero creo que sí. A ver, es que no estoy de la compu y... Sí, es así, yo. Sí, sí, los tres Todas las tienen potencias de menos. abajo son negativas. Bien. Entonces tenemos en el denominador, ¿qué podemos aplicar acá? Fíjense, tenemos igual base a A y tenemos igual base. ¿Qué operación está entre ellas? Un producto. Entonces, ¿qué se hacen con los exponentes? Se le suma el resto. Se le suman, muy bien. Entonces vamos a empezar con el denominador. Vamos a aplicar las A. Igual base, mantengo la base. Como hay un producto, los exponentes se suman. Menos 3 medios más menos 1 medio me daría menos 4 medios. Bueno, lo voy a escribir acá por si voy muy rápido. Esto da menos 4 medios, lo que es igual a menos 2. Entonces ya me queda solamente A la menos 2. Y ahora hago lo mismo con AB. Igual base, entonces mantengo la base y con los exponentes los sumo. Acá recuerden que hay un 1. Entonces me quedaría menos 1 medio No sé. más 1. Esa sería la operación de los exponentes. Y me quedaría
1, 2, 3. 1. Un medio positivo. Entonces acá B va elevado a la 1 medio. ¿Se entiende? Vamos a ver en el numerador entonces. Esta raíz de B la puedo expresar como ¿qué? Para poder aplicar propiedades. como potencia. Como potencia. Dijimos que el índice que está acá va abajo y la potencia que está acá va arriba. Hay un 1, no hay nada, entonces hay un 1. ¿Se entiende? Y acá dentro de estos corchetes, ¿qué puedo aplicar? También la misma propiedad de base. Fíjense, acá tenemos la base A más B y acá tenemos la misma base A más B. Hay un producto, por lo tanto, las exponentes Suman. se suman, perfecto. Mantengo la base y 1 medio más 3 medios me daría 4 medios, lo que es igual a 2. ¿Me van siguiendo, chicos, o fui muy rápido ya? A 2. Entonces, fíjense cómo de esta expresión grande, solamente aplicando la propiedad de potencias de igual base, me quedó esta expresión de acá. Acá lo que me falta es aplicar el 1 medio. ¿Bien? Y bueno, y ahora termino de resolver. Acá tengo potencia de potencia. ¿Qué hacía con la potencia de potencia? Se multiplican. Muy bien, se multiplicaban los exponentes, entonces me queda A más B elevado a la 2 por 1 medio. 2 por 1 medio sería 2 sobre 2, sería 1. Entonces no pongo nada directamente. Y abajo me queda A elevado a la menos 2 y B elevado a la 1 medio. ¿Qué más puedo hacer acá? O termino ahí el ejercicio. Simplificar. ¿Cómo? ¿Simplificar? Sí, puedo simplificar. Fíjense que acá tenemos porque acá tenemos un producto y acá tenemos un producto, entonces sí puedo simplificar. Este B elevado a la 1 medio es lo mismo que esto, entonces se va. Y por lo tanto, como resultado me queda A más B sobre A B. elevado a la menos 2. ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Entonces solamente en este punto 6 hay que aplicar todo lo que vimos hoy, todas las propiedades. Vamos a hacer uno más, La E, ¿me puedes porque explicar? no quiero... ¿La E? ¿La E o cuál? Sí. Sí, la ¿Cuál me E. dijiste? ¿La E? Bueno. La E. Tenemos raíz de 2 menos 1, raíz de 2 más 1, raíz. Bien. Por ejemplo, ¿puedo simplificar esta raíz con esta raíz de acá? No, ¿Por qué no? porque interviene una suma y una resta. Perfecto. No puedo simplificar elementos del numerador y el denominador cuando hay sumas o restas, ¿sí? Solo cuando hay multiplicaciones. Entonces no puedo hacer esto de entrada. Muy bien. Vamos a aplicar acá el conjugado. Yo lo elevé a la potencia. ¿Cómo? Todo eso a potencia lo elevé a la 1 medio. También Ahí entraría la racionalización. sí, también vos puedes elevarlo a la potencia a esto, pero lo que pasa es que este ejercicio lo que te pide es simplificar, ¿sí? Entonces llevar a una mínima expresión. Entonces acá lo que entra es racionalización, que algo que se llama multiplicar por el conjugado, Eso que lo sería vamos a ver acá. sacar la raíz del denominador, ¿que no? Claro, sacar la raíz del denominador, eso es racionalizar. Bien, ¿cómo se racionaliza? Tenemos el numerador queda como está, el denominador queda como está,
pero vamos a multiplicar por el denominador Cambia versión. cambiado de signo, el segundo, ¿sí? Entonces sería raíz de 2 menos 1. ¿Ven cómo cambio de signo este? Raíz Sí. de 2 menos 1. ¿Y por qué puedo hacer esto? Porque fíjense, si yo tengo un valor igual a este, esto me da 1, ¿o no? 5 dividido 5 es 1. Entonces, menos raíz de 2 menos 1 sobre menos raíz de 2 menos 1 va a seguir siendo 1. Por lo tanto, esto no me va a afectar mi ejercicio inicial. De ahí es de donde sale la racionalización. ¿Y qué puedo hacer con eso? Eliminar la raíz del denominador. Vamos a seguir entonces. Bueno, factoreo no vieron, así que vamos a hacerlo con distributiva de esto. Vamos a hacerlo con distributiva. Como tengo una multiplicación, me voy a distribuir esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. O ya no vieron caso de factoreo. Bueno, en la secundaria capaz que sí. Bueno, vamos a hacerlo igual, forma sencilla distributiva. Raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 por menos 1 menos raíz de 2. 1 por raíz de 2 más raíz de 2. 1 por menos 1 menos 1. ¿Sí? Arriba que tenemos, fíjense que tenemos el mismo valor, raíz de 2 menos 1, y acá tengo raíz de 2 menos 1. Entonces voy a poner raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Es lo mismo que yo tendría acá. X por X va a ser X al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me entienden? Estamos racionalizando este ejercicio para poder eliminar la raíz del denominador y así simplificar nuestra expresión. ¿Cómo? Multiplicando y dividiendo por el denominador cambiado de signo. Hago distributiva y ahora voy simplificando. Por ejemplo, raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Es 2, porque este con este se simplifican y me queda 2. Fíjense, este menos raíz de 2 y este más raíz de 2 también se simplifican, están sobre el mismo denominador, así que se pueden simplificar, es decir, no están opuestas como hace rato. Es lo mismo que decir menos 5 más 5, ¿va a ser cuánto? 0. ¿Sí? Entonces por eso es que puedo simplificar. Entonces me queda 2 menos 1 nada más, y en el numerador me queda raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Bueno, hice muy larga la rayita. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Ahora tenemos que la raíz era distributiva respecto de qué operaciones. A la multiplicación y división. Perfecto, entonces yo puedo esta raíz distribuir para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque acá tengo una división, ¿se entiende? Entonces acá me queda raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Y acá me queda raíz de 2 menos 1, 1. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Sí. Acá raíz de 1 me va a dar 1, así que en el denominador ya no me va a quedar nada. Y en el numerador nuevamente se va a simplificar mi raíz con mi potencia cuadrada. Y nada más me queda 2 menos 1. Ese es el resultado. Lo muestro de lejos. Entonces, este es un ejercicio de racionalización, que también van a utilizar mucho eso. Bueno, ¿terminamos ahí o quieren hacer alguno más? La raíz de 1. La raíz de 1 es 1.
Y no se pone al final. Y entonces sería, por ejemplo, raíz de 2 menos 1 sobre 1. Todo Ah, número dividido 1, ¿cuánto da? Lo mismo, ¿no? Entonces sí. por eso es que aquí no pongo nada. Bueno, bueno, ahí piden el G. Bueno, vamos a hacer el último, el G, y listo. Así van a descansar porque... Ah, eso les iba a preguntar. ¿A ustedes les parece cómodo este horario de las 10 o les gustaría en el horario de las 8? Mm, Para mí está bien a eso de los 10. Para mí también Está- está bien el horario. Para mí también. Entonces prefieren las 10. Perfecto. Bueno, entonces nos mantenemos a las 10. Y las clases así van a durar 1 horita. Bueno, ahora me extendí porque a veces me emociono y empiezo a hablar y bueno, chao. Pero voy a tratar de que sean de 1 horita o menos nada más, ¿sí? Hacemos el G para finalizar. Entonces, el primer paso que yo les recomiendo es cuando tengan una expresión así que está muy, digamos, expresada con diferentes operaciones, es pasar, por ejemplo, lo que sean raíces a potencias, para poder ver todo en potencia, ¿sí? Y trabajar solamente con potencia. Entonces vamos pasando las raíces a potencia. Tenemos acá, tenemos 3, ¿y cuál sería la potencia? Este número, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? ¿En el numerador o en el denominador? Numerador. Numerador. Y abajo va a ir El 5. 5. Sí. Entonces me queda 3 elevado a la 4/5. Esto ya está como potencia, lo dejo ahí. Esto también lo puedo expresar como potencia, me quedaría 3 elevado a la 1/5. Luego tengo esto de acá, tengo mezclado una raíz con una división. Bien, me va a quedar 8 por, ¿y cómo hago para pasar este denominador arriba? 1 sobre A. O sea, Claro, me quedaría 1 sobre raíz, vamos a hacerlo aparte, para que puedan todos ver las cosas matemáticas que se pueden hacer. Artificios, le decía el profe. Bien, yo puedo separar 8 por 1 sobre raíz cúbica de A, ¿no? 8 por 1, 8, y acá me queda en el denominador raíz de 3 sobre A. Ahí se aplica Perdón, la raíz cúbica de A. propiedad. Muy bien, ahora puedo pasar, como decía la compañera, esta raíz a potencia, por ejemplo. ¿Cuánto me quedaría? A elevado a la 1/3. 1 tercio. ¿Y ahora qué puedo hacer para pasar esta potencia arriba? A Aplicar ver qué propiedad me da vuelta a las cosas. La de la potencia negativa, ¿recuerdan? Como este está en el denominador, ahora va a pasar al numerador y el 1 va a pasar abajo, y esta potencia en vez de positiva va a ser negativa. negativa, ¿ven? Apliqué la inversa de lo que nosotros hacíamos hace rato. Por lo tanto, esta expresión que está acá es lo mismo que poner 8a elevado a la 1/3. Y fíjense cómo esta es una forma más sencilla de verlo para yo poder aplicar las propiedades de potencia. ¿Se entienden los pasos? Ya luego cuando la vean la van a poder hacer de memoria, pero por ahora véanlo así. Vamos paso por paso. ¿Entiende? Bien. Vamos menos 6 por, acá que tengo potencia de potencia, por lo tanto las potencias se multiplican y me queda menos 2 tercios. Y acá también tengo una raíz, por lo tanto lo voy a pasar a